La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que laboralmente hoy termina. Viernes 27 de noviembre del año 2020. A raíz de una respuesta que el presidente de la República dio a una pregunta de una reportera sobre el impacto que podría tener en México y para el prestigio de su gobierno, el estudio que elaboró y publicó Bloomberg, donde México es calificado de una muestra de 53 países, de los más de 200 que hay en el mundo, en el planeta, México obtuvo el honroso lugar 53, calificado entonces como el peor lugar, el peor país para enfrentar en las condiciones actuales la pandemia. Esto evidentemente generó reacciones de índole diversa. Pero lo interesante de la respuesta del presidente de la República es la visión que tiene del ciudadano mexicano promedio. La respuesta de él, acompañada con la sonrisa burlesca que le acompaña, que le caracteriza cuando quiere burlarse de alguien o que carece del argumento para responder y recurre a esa sonrisa entre sonrisa de miedo, sonrisa de molestia, pero al final de cuentas con una sonrisa dibujada, vamos a dejarlo de esa manera. Y dice él, no, el impacto en nada va a impactar, porque además dice, la gente ni se entera de eso. Y creo que luego agregó, además, ni hablar inglés sabe. ¿Qué es lo que hay detrás de esa respuesta del presidente de la República? Una visión despectiva, ofensiva incluso, para los mexicanos. Y por otro lado está la visión que tiene el presidente de la información y los datos y en términos generales del conocimiento de los procesos que se dan en una sociedad, en una economía, en un país, etc. Y quiero decirles que en la política mexicana no es nueva esta conducta y esta visión de los mexicanos. Con ligeros matices que las diferencian, hace 20 años, llegó a la presidencia de la República el 1 de diciembre del año 2000 el licenciado Vicente Fox Quesada. El mérito de él indiscutible es haber derrotado al PRI después de haber estado el PRI, el padre del PRI y el abuelo del PRI, 71 años al frente del gobierno mexicano. Poco tiempo después de inaugurada su administración, en un acto que si no me equivoco fue o en el estado de Querétaro o en el estado de Hidalgo, o en la frontera de estos dos estados cercanos a la Ciudad de México, al Distrito Federal en aquel entonces, el presidente le dijo a una persona ahí, no lean periódicos para que sean felices. Palabras más, palabras menos. Hoy, 20 años después, el presidente López repite no esa recomendación, pero de alguna manera como que se solaza en que los mexicanos sean ignorantes de lo que se dice y lo que se publica de México y de su gobierno en medios extranjeros y por supuesto también en medios nacionales. El presidente dice, además, nadie se enteró, no se enteraron de eso. Aquí valdría la pena preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Que efectivamente seamos de una muestra de 53 países, el que peor ha manejado la pandemia y el que peor ha cuidado, entre comillas, a sus gobernados. ¿Esto es lo que debería importar
o que se conozca eso por millones y millones de mexicanos. Tal parece que al presidente actual le gusta que los desatinos y ocurrencias que en su gobierno son casi algo diario, cotidiano, no se sepa, que los mexicanos, piensa él, no se enteran, no nos enteramos de esas torpezas en la gobernación. Sin embargo, el presidente comete un grave error. Y como decía el general Obregón, el primer error es el que cuenta y lo demás son consecuencias. El presidente, con esa visión de los mexicanos, los ofende a la vez que los desprecia. Nos ofende y nos desprecia. Somos, para él, unos completos ignorantes de lo que se dice de su gobierno, de su gobernación, y también de las calificaciones que algunos medios elaboran sobre el desempeño del gobierno que él encabeza. Pero no le preocupa, mucho menos ocupa, porque afirma, casi risueño, que nadie se entera de eso. Yo creo que el presidente comete otro error. No es solo subestimar la inteligencia de los mexicanos, que es muy posible que la casi totalidad de los mexicanos no lean los cables o los estudios de Bloomberg. Es también muy probable, por no decir una certeza total, que tampoco lean las notas del País, los reportajes del País, menos los del New York Times, el Wall Street o el Financial Times o The Economist. Es muy probable que eso suceda. Sin embargo, lo que no estaría yo tan seguro es que, a pesar de no leer esos medios, yo no comparto la visión del presidente en el sentido de ni se enteraron. El mexicano promedio tiene una forma más directa e inmediata de informarse. ¿Cuál es? Sufre los efectos de una pésima gobernación. Él no necesita que se publique por Bloomberg un estudio donde nos califica como el peor de 53 países en el manejo de la pandemia. El mexicano promedio hoy no necesita leer ese reporte. ¿Por qué? Porque ha sufrido en carne propia o de un pariente o de un amigo, un compadre, un colega, un compañero de trabajo, de la actitud y conducta de este gobierno frente a quienes se han contagiado del virus o de la enfermedad COVID-19. Aquella farsa que han armado de que hay camas disponibles, hay respiradores, etc. Claro, cuando no hacen pruebas, cuando a la gente la mandan a morirse a su casa, ya llegamos ayer a los 104,000 fallecidos, más de 1 millón de contagios, y todavía el presidente insiste en que le damos lecciones al mundo en cuanto al manejo de la pandemia se refiere. Pero decía que comete otro error, es el que la gente sencilla se informa de otra manera. Saben que algo va mal. Millones de mexicanos que se desenvuelven en la informalidad perdieron su ingreso. Vamos a cerrar este año al 31 de diciembre con una caída en el empleo formal, en los registrados en el Seguro Social, probablemente muy cercana al 1,000,000 de empleos formales perdidos. Y así, las consecuencias ahí están, una caída del 9% del PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Pero comete un tercer error el presidente. Él piensa que al no enterarse los mexicanos, porque no leen inglés, porque no tienen para comprar el servicio de Bloomberg, ni para una suscripción electrónica al New York Times, al Wall Street, al Financial Times, al País, etcétera, o a The Economist, no se van a enterar de lo que dicen esas revistas o esos medios sobre la gobernación de López. Se equivoca. Se empieza a gestar un movimiento de rechazo
a su gobernación. Es como un caldo de cultivo, como aquella rana que se deposita en una vasija y se pone agua a temperatura ambiente y se pone la llama muy bajita. Como usted sabe, las ranas son batracios, son animales de sangre fría, así se les cataloga, porque la temperatura de su sangre es la temperatura del medio ambiente en el que están. Y el agua empieza a subir de una manera muy tenue, muy lenta de temperatura. Y la rana feliz de la vida, feliz nadando ahí en esa vasija, en esa olla. Y el agua sigue subiendo de temperatura. Y la rana igual, porque es gradual, es una cosa, es un continuo. Pero llega un momento en que esa agua alcanza la temperatura de ebullición y pasa de lo líquido a lo gaseoso, diríamos, al vapor. En ese momento la rana quiere reaccionar y explota por la temperatura que alcanzó su sangre. Algo más o menos así le sucede a esos gobernantes que, como López, desprecian a la inteligencia de los gobernados y los ofenden tratándolos de ignorantes. Por otro lado, dice el pueblo sabio, y bueno, ¿cómo va a poder decidir ese pueblo sabio si no tiene cómo informarse o si no se entera de las cosas que tienen que ver con el gobierno de López? Y de repente, así como la rana explota, asimismo la revuelta social, la protesta pacífica y legal pero masiva, exige con sus marchas, con sus protestas, con sus plantones, que ese gobernante se vaya. Y es echado del poder. Y esos gobernantes que son echados así suelen decir, ¿pero por qué? Si días antes me aplaudían. Sí, claro. Es como la rana que nadaba tranquilamente. Oye, ¿qué pasó? Pues si yo ahorita hace 15, 20 segundos estaba feliz nadando. Por eso el presidente López se equivoca. Y cuando no es echado ese gobernante de esa manera por la protesta social, es echado de otra manera. Fuerzas con poder real, los poderes fácticos, le exigen que renuncie y fuera del país, echado del país, si no es que en algunos casos va a prisión. No se equivoque, presidente, no se equivoque. No se le olvide a usted aquella frase que pronunció ese gran filósofo que es el conejo de la suerte, que dijo alguna vez, donde menos espera, salta la liebre. Con esa visión que tiene usted de los mexicanos al tratarnos de ignorantes de todo lo que sucede en nuestro país, porque no nos enteramos, no leemos los reportes de Bloomberg, podría usted encontrar una sorpresa o toparse con una sorpresa sumamente desagradable, la cual se traduciría en que fuere usted echado del poder y quizá expulsado del país en el mejor de los casos. No se equivoque, presidente, no se equivoque. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana en la sabatina y pasado mañana, por supuesto, en la dominical y luego el lunes con el cual empezaremos una nueva semana. Muchas gracias.